Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí y los vituperan, y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y salten de alegría, porque aquí su galardón es grande en el cielo, pues así hacían los padres de ustedes a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque están recibiendo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Oremos al Señor. Padre, queremos decirte que estamos tan agradecidos de poder abrir tu palabra en esta mañana, sabiendo, Señor, que no es palabra de hombre, sino que es la palabra del Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios que está en silencio, sino que tú estás aquí presente hablándonos por medio de tu palabra. Así que queremos pedirte, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón esté dispuesto y nuestra mente enfocada para oír lo que tú tienes para decirnos hoy. Señor, y como leíamos antes, no nos hagas simplemente oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la elección de los 12 apóstoles. Y vimos que Jesús, una vez que los escogió, los llamó, comenzó a entrenarles, comenzó a enseñarles, comenzó a mostrarles cómo ellos tenían que servir en el ministerio. Y en el primer día de su entrenamiento, Jesús quiso dar a los apóstoles una perspectiva de la vida cristiana que los ayudaría a saber qué debían esperar ellos del ministerio. Y algunas de las cosas que dice acá el texto son muy similares a aquellas que nosotros encontramos en el famoso Sermón del Monte de Mateo capítulos 5 al 7. Pero hay una dificultad obvia en comparar ambos registros. De hecho, algunos estudiosos dicen que Mateo y Lucas registran exactamente el mismo sermón, pero ya en el texto nos encontramos con algunas dificultades. Por ejemplo, Mateo dice que Jesús subió al monte, y Lucas dice en el verso 17, descendió con ellos y se detuvo en una llanura, junto con una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, aquí hay una aparente discrepancia. Un evangelista dice que Jesús subió al monte y otro evangelista dice que Jesús descendió del monte y estuvo en una llanura. Entonces, algunos eruditos resuelven esta aparente discrepancia diciendo que Jesús pronunció su sermón en una llanura, en la mitad de una montaña. Tremendamente ingeniosa la solución, ¿verdad? Fantástica. A mí me encantaría ser de ese tipo de estudioso, de encontrar ese tipo de solución tan ingeniosa, ¿verdad? Pero el verdadero problema es que hay varias diferencias en cuanto al contenido de ambos registros. Una explicación más sencilla, ¿cuál sería? Una explicación no tan ingeniosa como la de estos eruditos. ¿Cuál sería? Que Jesús predicó el mismo sermón en más de una ocasión con diferentes aproximaciones. Cosa que cualquier predicador hace. Créanme, nosotros hacemos eso. Predicamos un sermón
en más de una ocasión, claro que en diferentes lugares para que no se note, que fue lo que ciertamente Jesús debe haber hecho aquí. Jesús entonces pronunció el mismo sermón ligeramente diferente. Entonces Mateo nos da el sermón del monte y Lucas nos da el mismo sermón, solo que un poco diferente. Un estudioso, más que estudioso, es un predicador famoso norteamericano llamado Kent Hughes. Él dice que este sermón de Lucas es el sermón de la llanura. No es el sermón del monte, como Mateo. Este es el sermón de la llanura. Ahora, cuando Jesús comenzó a predicar este sermón, Él da 4 bienaventuranzas a sus discípulos, seguidas de una serie de ayes. Y Jesús estaba describiendo con ello un contraste entre 2 estilos de vida, 2 formas de vida. Hay bendiciones que vienen con la piedad y hay maldiciones que vienen con la mundanalidad. Pero lo que trae las bendiciones o los ayes o maldiciones es casi exactamente lo contrario de lo que la mayoría de las personas piensa. ¿Cómo saber que Dios te está bendiciendo? La respuesta que da Jesús es totalmente inesperada. Toma las cosas que nadie quiere: pobreza, hambre, tristeza, persecución, y dice que tienen su bendición. Luego, toma las cosas que todos quieren: dinero, comida, entretenimiento, popularidad, y dice que nunca van a satisfacer. Y así entonces, Jesús les enseña a sus discípulos a amar lo que el mundo considera deplorable y a rechazar aquello que el mundo considera deseable. Es por eso que en esta mañana, muy ingeniosamente, hemos titulado a este sermón el sermón de la llanura. El sermón de la llanura. Y lo primero que nos dice este sermón es, o se refiere a las bienaventuranzas del cristiano. Las bienaventuranzas del cristiano. Fíjense que la primera bienaventuranza es para los pobres. Jesús dice: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Este fue el evangelio que Jesús había prometido predicar. Recuerden cuando Él comenzó a predicar en la sinagoga en Nazaret, ¿qué fue lo que dijo? Que Él venía a dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Ahora, observen que esta bendición no es para todos los pobres. Específicamente, esta bendición es para los cristianos pobres, para los creyentes pobres. ¿Cómo sé yo eso? Fíjense que el verso 20 dice: y alzando Él los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Jesús no estaba hablando con todos los pobres. Jesús estaba hablando directamente a cristianos pobres. Él no estaba pronunciando su bendición sobre la humanidad en general, sino sobre sus seguidores, sobre aquellos que eran sus discípulos. Quería que supieran que a pesar de su pobreza actual, ellos estaban en posesión de un reino eterno. Para entender esta palabra pobre, necesitamos obviamente comenzar por comprenderla o tomarla literalmente. Mateo, en el Sermón del Monte, registra que Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Pero de acuerdo con su preocupación especial con la caída que Lucas presenta en su evangelio, él es más literal. Él dice, bienaventurados los que son pobres. Jesús entonces quería animar a su pueblo en las dificultades financieras. Tal vez, especialmente si sus dificultades se relacionaban directamente o indirectamente con su servicio a Él, con el hecho de ser cristianos, que fue el caso de la mayoría de sus discípulos, de sus primeros discípulos. Eran todos hombres pobres. J.C. Ryle, un antiguo obispo anglicano, comentando este pasaje, dice lo siguiente: debemos prestar atención a que no malinterpretemos el significado de nuestro Señor cuando leemos estas expresiones. No debemos suponer por un momento que el mero hecho de ser pobre, hambriento, afligido u odiado por el hombre le dará derecho a reclamar la bendición de Cristo. La pobreza de la que se habla aquí es una pobreza acompañada de gracia. La necesidad es un deseo relacionado con la adhesión fiel a Jesús. Las aflicciones son las aflicciones del Evangelio. La persecución es la persecución por el Hijo del Hombre. Jesús se está entonces refiriendo aquí a cristianos. Ahora, desafortunadamente, siempre hay personas que piensan que la mejor forma de medir la bendición de Dios es mirando para la cuenta corriente. ¿Cuánta plata hay? Si hay harta plata, Dios me está bendiciendo. Si hay poca plata, Dios no me está bendiciendo. Y este es el famoso error que comete el mal llamado evangelio de la prosperidad. De hecho, hay algunas iglesias en África donde un hombre no se considera apto, listo, adecuado para el ministerio pastoral sin antes, mejor dicho, que se haya vuelto rico. Una vez que él es rico, entonces él está con la bendición de Dios, entonces él puede ser pastor. Porque de lo contrario, ellos preguntan, ¿cómo saber si Dios lo está bendiciendo? ¿Cómo saber si Dios no lo está maldiciendo? Y fíjense que no necesitamos ir hasta África para darnos cuenta de eso. Hay muchos chilenos que viven exactamente por lo mismo, en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan extasiados con la predicación de la riqueza, con la predicación de la prosperidad. Y creemos que si Dios nos prospera es porque Él nos bendice. Si Él no nos prospera es porque Él no nos bendice. Qué tentador es depender del dinero, tanto para el ministerio como para nuestra felicidad personal. Pero esta manera de contar nuestras bendiciones es espiritualmente pobre. Entre otras cosas, no reconoce la gracia de Dios. La gracia que Dios le da a los pobres. Aunque la pobreza en sí misma, obviamente, no es una bendición, las personas que son pobres en Cristo tienen la bendición de Dios. Todo el reino de Dios les pertenece, con todas sus riquezas espirituales en esta vida y tesoros inimaginables en la vida venidera. Pero para recibir esas bendiciones tenemos que admitir nuestra pobreza espiritual y tenemos que acudir a Dios, suplicando su gracia. Pero Jesús también pronunció una bienaventuranza para el hambriento. Él dice en el verso 21, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. En su sentido más literal, esta promesa está estrechamente relacionada con la primera. El mismo Dios que provee para los pobres, alimenta al hambriento.
Pero también podemos tomar esta segunda bienaventuranza en un sentido más espiritual, como hambre por Dios, como hambre por la gracia de Dios. Esto fue lo que sintió el salmista cuando él dice en el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Fíjense que nosotros fuimos creados por Dios con un hambre espiritual por la verdad, con un anhelo no cumplido por la eternidad, con un anhelo desesperado por el amor. Pero solo Dios puede satisfacer estos anhelos. Y Jesús ha prometido que sus discípulos serán satisfechos. Beberemos profundamente de las fuentes de su gracia. Vamos a comer mucho en el banquete de su palabra. Vamos a encontrar nuestra satisfacción en Él y solamente en Él. Pero también Jesús dio una bienaventuranza a los que lloran. Dice, bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Y aquí Jesús se refiere a todas las penas que nosotros sufrimos en este mundo caído. Lloramos por nuestros pecados, arrepintiéndonos de todo el mal que hemos hecho. Lloramos por los pecados de los demás. Lamentamos la deshonra que hacen esos pecados a Dios. Lloramos por los pecados de nuestra sociedad, sabiendo que nosotros también contribuimos a esos mismos pecados. Lloramos por los perdidos, lloramos para que Dios los rescate. Lloramos por los que sufren, afligidos por desastres naturales, por conflictos armados, por injusticias sociales que ocurren todos los días. Y lloramos también por nuestros seres queridos que hemos perdido, sabiendo que ya no van a volver. Hay momentos en que la vida está tan llena de dolor que nos preguntamos si vamos a volver a reír alguna vez. Pero a medida que lloramos y nos aferramos a esta promesa de Jesús, sabemos que esta tristeza santa se va a convertir algún día en alegría. Un día Dios va a quitar nuestra naturaleza pecaminosa y nunca más pecaremos. Un día Dios va a corregir todo error y va a reunir a su pueblo en su eterna ciudad. Un día todos nuestros sufrimientos y tristezas llegarán a un fin. Fíjense entonces, qué risa va a sonar aquel día. Mientras nosotros estemos allí, en la ciudad de oro, deleitándonos en nuestra redención y deleitándonos en la repentina comprensión de que todas nuestras esperanzas se han cumplido finalmente, vamos a estallar en risas de alegría eternamente. Y fíjense que, según lo que dice Jesús aquí, los que van a reír con más ganas, los que van a reír más fuerte, son aquellos que sufrieron por su fe. La cuarta bienaventuranza y última aquí es para la iglesia perseguida. Jesús dice, bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí y los vituperan, y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y salten de alegría, porque aquí su galardón es grande en el cielo, pues así hacían los padres de ustedes a los profetas. Aquí Jesús está hablando acerca de un tipo particular de sufrimiento. El sufrimiento por causa del Evangelio. Y está hablando más específicamente a ¿quiénes? A sus apóstoles, quienes sufrieron una persecución violenta y la mayoría de ellos murió
de manera horrible en las manos de sus enemigos, en las manos de sus perseguidores. Ellos sufrieron todo, ¿por qué? Por amor a Jesús. Fueron odiados, fueron excluidos, fueron denigrados, fueron despreciados. Y de alguna manera, esta fue la prueba de su discipulado. Era la prueba de que ellos seguían a Jesús. ¿Recuerda lo que Jesús le dice a Ananías acerca de Pablo? Porque yo le voy a demostrar cuánto debe sufrir por causa de mí. El llamado de Pablo al apostolado fue acompañado con un llamado al sufrimiento. Él sabía que iba a sufrir. Dietrich Bonhoeffer escribió lo siguiente: el sufrimiento es la insignia del verdadero discipulado. El discípulo no está por encima de su maestro. Es por eso que Lutero reconoció el sufrimiento entre las marcas de la verdadera iglesia. Y uno de los memorandos redactados en preparación para la Confesión de Augsburgo define de manera similar a la iglesia como la comunidad de aquellos perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. Discipulado significa lealtad al Cristo que sufre, y por lo tanto no es sorprendente que los cristianos sean llamados a sufrir. De hecho, es una alegría y una muestra de su gracia. Y Bonhoeffer tenía razón cuando llamó a esto una alegría, porque Jesús le dijo a sus apóstoles que se regocijaran en el sufrimiento, que se alegraran en el sufrimiento. Y lo hizo por esta razón: tendrían una gran recompensa en el cielo. Una promesa que nosotros sabemos que fue cumplida y será cumplida en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque los nombres de los apóstoles del Cordero están inscritos en los fundamentos de esa ciudad. Y no me sorprendería saber que los apóstoles tomaron esta promesa con todo el corazón. Porque incluso en escritos posteriores, Lucas nos dice en el libro de Hechos que una vez que ellos fueron apresados y azotados por el Sanedrín, ellos salieron de allí regocijándose, porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Una cosa es padecer por causa de nuestros pecados. Otra cosa es padecer, sufrir por causa de Cristo. Ese sufrimiento, dice Jesús, que trae alegría. Ahora, esta alegría no es solo para los apóstoles, sino para todos los que son perseguidos por causa de Jesús. A principios del 2004, 36 misioneros chinos fueron enviados para llevar el Evangelio al oeste. Y su objetivo era recorrer desde China hasta Jerusalén, predicando el Evangelio, hablando de Jesús, plantando iglesias y llegar a los pueblos menos alcanzados de aquellas regiones. Todos estos misioneros, ojo, ya habían sufrido terriblemente bajo el régimen comunista en China. Y la mayoría de ellos volvió a sufrir en este viaje, mientras atravesaban por países musulmanes. Pero comenzaron su viaje con gozo, con alegría, esperando ¿qué cosa? La recompensa eterna. ¿Qué estás sufriendo tú por Jesús? A medida que vivimos para Cristo, podemos tener problemas en nuestras familias, recibir comentarios despectivos en nuestros barrios y enfrentar dificultades en nuestro trabajo o ministerio. Pero sea lo que suframos, si es por nuestra fe en Jesucristo, podemos entonces regocijarnos con la esperanza de que nos espera una gran recompensa.
Dios nos va a bendecir por la eternidad. Vamos entonces, la primera forma de vida que nos presenta Jesús aquí, las bienaventuranzas del cristiano. Pero Jesús también presenta el contraste, las desdichas del mundo. La mayoría de las personas dicen querer que Dios les bendiga. No sé si han tenido esta experiencia de a veces encontrarse con un no creyente, con un incrédulo, que tiene algún problema y sabe que tú eres creyente y te pide oración. Esa persona que no quiere saber nada con Dios, quiere tener las bendiciones de Dios, pero no al Dios que bendice. Él solo quiere tener la bendición de Dios. Entonces, frente a ese escenario, ¿cuánta gente realmente quiere vivir el tipo de vida centrada en Cristo que Dios ha prometido bendecir? La mayoría de las personas no quieren ser pobres, quieren hacerse ricos. No quieren pasar hambre, quieren estar satisfechos. No quieren llorar, quieren reír y hacer reír. No quieren ser perseguidos, quieren ser populares. Y Jesús dijo, a partir del verso 24, pero ay de ustedes, los ricos, porque están recibiendo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando Jesús habló sobre la desdicha, no estaba advirtiendo a las personas sobre el juicio final, sino expresando su tristeza por la forma como estas personas vivían. La palabra en el original, que aquí es traducida por un ay, muy similar el sonido, es guay. Es una palabra que expresa lamentación en vez de condenación. Y según un estudioso del Nuevo Testamento, podría ser traducida así como ¡qué terrible! Entonces es una expresión que trae un sentido de arrepentimiento y un sentido de compasión por aquellos que están en este tipo de situación. Y fíjense, ¿por qué Jesús dijo este tipo de palabras? Porque Jesús vio cuán trágico era que la gente viviera a su manera y no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque solo vivir a la manera de Dios trae bendición. Algunas personas quieren hacerse ricos. Ahora, ciertamente Jesús no está hablando aquí de todos los que tienen dinero, porque la Biblia menciona a algunos ricos que fueron realmente bendecidos por Dios. El caso emblemático es Job, el más grande de los orientales. Se le quitó todo, pero después volvió a tener mucho más, el doble de lo que tenía. Llegó a ser riquísimo por causa de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de aquellas personas que buscan su vida, que buscan su felicidad solo o principalmente en cosas materiales. Y no se dan cuenta de la gran necesidad que tienen en sus almas y no reconocen cuánto dependen de Dios. Todo se trata para esas personas de obtener más seguridad financiera y disfrutar de las buenas cosas de este mundo. Pero si es para eso, por lo que están viviendo, Jesús dice que ese es todo el consuelo que ellos tendrán. Jesús les dice, ay de ustedes los ricos, porque están recibiendo su consuelo.
Y esta expresión recibir era un término que se utilizaba mucho en finanzas en aquella época, para decir cancelado completamente. O sea, esto es todo lo que tú vas a recibir. Tú estás buscando dinero, esto es todo lo que vas a recibir, nada más que eso. No esperes felicidad, no esperes bendición, solo vas a recibir dinero. Entonces Jesús advertía a las personas que el dinero es una bendición temporal. No dura para siempre. Por lo tanto, los ricos solo pueden disfrutarlo mientras puedan. Para decirlo de otra manera, el tesoro terrenal siempre resulta ser una pésima inversión. Es mucho mejor para nosotros reconocer qué cosa, nuestra pobreza espiritual, y poner todos nuestros ahorros en el reino de Dios. Jesús también pronuncia un segundo ay sobre las personas que están satisfechas, sobre las personas que están saciadas, que es lo opuesto al hambriento, que ya vimos. Alguien que está saciado, obviamente alguien que está satisfecho. Y Jesús parece estar hablando aquí de personas que espiritualmente son indiferentes. No tienen mucho apetito por Dios. No anhelan comunión con Dios por medio de Jesucristo a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Se sienten satisfechos como si espiritualmente ya hubieran llegado lo suficientemente lejos. Ya no necesito más. No necesito más del Señor. No necesito leer más la Biblia. No necesito orar más. Ya estoy satisfecho. No quieren hacer nada demasiado radical. No quieren salir de su zona de confort. Ahora, esto le puede pasar a cualquiera que empiece a disfrutar de lo que el mundo le ofrece. Porque cuando empiezas a disfrutar de todas aquellas cosas que el mundo te ofrece y dejas a Dios, puede ser que en algún momento tú intentes despegar y volar nuevamente con el pueblo de Dios y seguir al pueblo de Dios en su anhelo de buscar a Dios, de buscar la comunión con Dios. Pero, ¿qué te va a pasar? Decides quedarte un poquitito más ahí donde estás. Probar un poquitito más acerca del dulce sabor de la impiedad. Tal vez por algún tiempo vas a estar dispuesto a ir a la iglesia y a escuchar lo que Dios dice, pero finalmente vas a llegar a la conclusión de que no vale la pena el esfuerzo. Vivo tan lejos, una lata levantarse tan temprano, un domingo. Ahora, la ironía es que las personas que se sienten satisfechas, dice Jesús, en realidad pasan hambre. Las personas que no tienen un anhelo por Dios, las personas que no se alimentan de la palabra de Dios, tristemente pronto se mueren de hambre por falta de comunión con Dios. Ahora, Jesús continúa. Y él sabía que algunas personas nunca se toman en serio las cosas espirituales. Y es por eso que él dice, ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. No es que Dios sea contrario a la risa. Él la creó. Él la inventó. Y de hecho Jesús dijo cosas muy, muy divertidas en varios textos del Evangelio. Pero la preocupación de Jesús aquí son las personas que solo viven de la risa. Solo viven riéndose. Son bobos, son superficiales. Se ríen como si se tratara todo de una broma. Nunca pueden ponerse serios.
Y cada vez que alguien les habla de algo espiritual, se ríen como si se tratara de una broma. Se burlan de Dios, desprecian su palabra, ridiculizan a sus seguidores, en fin. Ahora, qué tristeza es vivir así. Porque las personas que nunca se toman en serio a Jesús, nunca heredarán la vida eterna. Para ellos, nos dice el mismo Jesús, solo habrá llanto y crujir de dientes por la eternidad. El último ay es para las personas que intentan ser populares. Dice, ay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ojo, no es que sea incorrecto que la gente hable bien de nosotros. De hecho, la Escritura dice que el ministro cristiano debe tener buena reputación para con los de fuera. Pero lo que dice Jesús acá es lo siguiente. No es que Él no quiera que nosotros seamos agradables para los de afuera, sino que Él está diciendo, ojo, cuando ustedes solo se preocupen de complacer a todo el mundo. Porque no podemos complacer a todos. Lo que Jesús está diciendo aquí en el fondo es, cuidado cuando ustedes son políticamente correctos. Cuando nunca dicen algo que es verdad, para que el otro no se enoje, para que el otro no se ofenda. Entonces el verdadero peligro surge cuando todas las personas hablan bien de nosotros. Y esto es cierto para nosotros como cristianos individuales, como lo es cierto para nosotros como iglesia del Señor. Algunas iglesias tratan de complacer a todo el mundo. ¿Cómo lo hacen? Nunca hablan del pecado. No, pecado, ¿para qué vamos a hablar de eso? Nunca confrontan el pecado. No, porque si confrontamos el pecado, la gente se va a empezar a ir de la iglesia. ¿Por qué le vamos a hablar a los jóvenes de la iglesia que tienen que mantenerse puros antes del matrimonio? Porque si no se van a ir, porque muchos de ellos están con relaciones sexuales, entonces no mencionemos eso. Nuevamente J.C. Ryle, él observó esto diciendo, ser universalmente popular es un síntoma muy insatisfactorio y uno de los cuales el ministro de Cristo siempre debe tener miedo. Bien puede hacerle dudar si está cumpliendo fielmente su deber y declarando honestamente todo el consejo de Dios. Y mucho cuidado cuando nosotros seamos muy populares, que es probable que no estemos siendo fieles a Dios. Si estamos viviendo como Jesús, seguramente habrá muchas personas que van a hablar mal de nosotros. Como tampoco esas personas hablan bien de Jesús. Vamos a ser odiados, vamos a ser difamados y todo lo demás. Ahora, no tenemos que afligirnos con esto, sino que regocijarnos por el privilegio de sufrir a causa del nombre de Jesús. Ya para estar concluyendo, al pronunciar estas bienaventuranzas y estos ayes, Jesús estaba haciendo aquello que los puritanos solían llamar dividir a la audiencia. Los puritanos no es un trago, los puritanos es un grupo de creyentes que buscaban la santidad, que vieron por ahí por el siglo XVIII, fines del XVII, siglo XVIII. Su mayoría eran ingleses. Hubo otros puritanos en Holanda. Eso eran buenos, no mundiales. Pero en el fondo
ellos tenían esta manera de expresarse, diciendo dividir a la audiencia. En otras palabras, ponían a los oyentes en dos categorías. Y en el proceso obligaban a los oyentes a elegir qué tipo de vida querían llevar. Y nosotros hoy somos llamados por el Señor a hacer la misma elección. Yo quiero tener la bendición de Dios, o quiero seguir el camino del mundo con todas las penas que eso traerá al final. ¿Qué tipo de vida estoy llevando en este momento? Una forma de responder a estas preguntas es mirar nuevamente el texto que acabamos de leer y ver qué lista describe mejor la forma como yo vivo. ¿La lista de las bienaventuranzas o la lista de las desdichas? ¿Estamos dispuestos a ser pobres, a pasar tristeza, a ser perseguidos por Jesús? ¿O estamos desesperados por ser ricos, por darle el palo al gato, por finalmente encontrar la inversión de mi vida que me va a hacer rico y feliz? ¿O quiero ser popular, que todo el mundo me ame, que todo el mundo hable bien de mí? Fíjense, nosotros decimos que queremos que todo el mundo conozca a Cristo. Yo creo que si le preguntara a todos ustedes, respondería lo mismo. Sí, claro, yo quiero que la gente conozca a Jesús. ¿Pero saben cuál es el problema? Que pasamos gran parte de nuestra vida intentando ser como el mundo. Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere pasar hambre. Nadie quiere estar triste. Nadie quiere ser rechazado. Pero la maravilla del Evangelio es que nosotros tenemos un Salvador que fue pobre, que pasó hambre, que no tenía dónde recostar su cabeza, que nació en un pesebre, siendo el Rey de Gloria. Fue un hombre de dolores, experimentado en quebranto, y fue rechazado hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando nosotros aprendamos a sufrir por ese Salvador, sí vamos a tener su bendición. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos presentas este desafío hoy. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Estamos intentando imitar al mundo? ¿O buscamos aquellas cosas que tú nos presentas en tu palabra? Y también, Señor, queremos agradecerte por el precioso hecho de tener a Jesús. Porque en Él nosotros somos más que vencedores. Porque en Él yo puedo padecer pobreza, puedo padecer hambre, puedo padecer tristeza y puedo ser perseguido. No se trata de mis fuerzas, sino de aquello que puedo hacer en Cristo. Así que te pedimos, Señor, que en el instante que salgamos de aquí, vivamos esa vida de bienaventuranza que puede impactar al mundo. Y arrebata de nosotros cualquier deseo de imitar al mundo, sabiendo que aquel que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Oramos en el nombre de Jesús.